Buenos días, mi nombre es Jean-Marie Hurtado y le voy a hablar sobre la confiabilidad de un instrumento. Esta se refiere a la capacidad de un instrumento de medición para generar resultados consistentes y reproducibles cuando se aplica repentinamente al mismo grupo. Existen varias formas de evaluar la confiabilidad de un instrumento, siendo la más común el coeficiente de consistencia interna, que utiliza pruebas como la Kuder-Richardson, fórmula 2021 y KR 2021 y el alfa de Kronberg. Ahora le voy a hablar sobre la coeficiente Kuder-Richardson. La prueba KR 2021 emite la confiabilidad de un instrumento con respuesta dicotómica. Esto quiere decir correcto, incorrecto, sí, no, etc. La cual proporciona una estimación de la consistencia con la que los participantes responden a los ítems del instrumento. Si el valor es del 1.00 al 0.80, el instrumento es confiable y valores menores a ello, del 0.79 al 0.00, significa que el instrumento no es confiable. Buenos días, mi nombre es Giraldo Gamboa. Bueno, le voy a hablar sobre las condiciones. La primera condición serían los ítems dicotómicos. Esto quiere decir que todos los ítems del instrumento deben ser dicotómicos, es decir, que solo admitan dos posibles respuestas. Otra condición sería la misma dimensión. Todos los ítems deben medir una misma dimensión o constructo teórico. Esto significa que todos los ítems deben estar relacionados con el mismo concepto o atributo que se desea medir. La homogeneidad. Los ítems deben ser homogéneos en cuanto a su dificultad. Esto implica que los ítems no deben ser demasiado fáciles ni demasiado difíciles, ya que esto podría afectar la precisión de la estimación de confiabilidad. La cuarta y quinta condición, la cuarta es la independencia, que dice que aunque los ítems deben medir lo mismo constructo, es importante que no estén tan estrechamente relacionados entre sí o que puedan considerarse redundantes. La independencia entre los ítems contribuyen a una estimación más precisa de la confiabilidad. El quinto sería la distribución normal. Aunque no es un requisito estricto, se asume que las puntuaciones totales en el instrumento se distribuyen de manera aproximadamente normal. Esta condición facilita a la interpretación de los resultados. Bueno, ahora les voy a hablar más sobre la interpretación del coeficiente KR20. Los valores cercanos a 1 indican una alta consistencia interna, lo que significa que los ítems del instrumento están midiendo el mismo constructo de manera confiable. Y los valores cercanos a 0 indican una baja consistencia interna, lo que sugiere que los ítems del instrumento no están midiendo el mismo constructo de manera consistente. El resultado de esta fórmula varía entre 0 y 1, donde el valor más cercano a 1 indica mayor confiabilidad del test. Esto significa que si se tiene un conjunto de datos y se quieren saber cuán consistentes son las respuestas, se puede aplicar esta fórmula para obtener una idea más clara. Luego vamos a tener la coeficiente de alfa-Kronberg, la cual emite la confiabilidad de instrumentos con respuesta en escala Likert o múltiple. Esta prueba da resultado al promedio de las correlaciones entre los ítems del instrumento. Se considera que 0,70 de alfa-Kronberg es el límite inferior aceptable para la consistencia interna. Si el valor es inferior, se interpreta como una baja confiabilidad. En contraste, un valor superior a 0,90 puede sugerir redundancia o duplicación de ítem, es decir, varios ítems podrían estar midiendo el mismo aspecto de un constructor, lo cual podría requerir la eliminación de ítems redundantes. Idealmente, los valores de alfa deben estar situados entre 0,80 y 0,90. Como cuarta vamos a tener la variabilidad suficiente. Cada ítem debe demostrar una variabilidad suficiente en la respuesta. Si todos los participantes responden de manera similar a un ítem, no aportará información a la confiabilidad del instrumento. Luego tenemos la distribución normal, que es opcional. Aunque no es un requisito estricto, se asume que las puntuaciones totales en el instrumento se distribuyen de manera aproximadamente normal. Esta condición facilita la interpretación de los resultados.
Entre sus condiciones vamos a tener ítems continuos o leakers. Los ítems del instrumento deben ser de escala continua, por ejemplo, edad o de tipo leakers con varias categorías de respuesta como totalmente de acuerdo o totalmente de desacuerdo. Número 2, misma dimensión. Todos los ítems deben medir la misma característica o constructor latente, es decir, deben estar relacionados con el mismo concepto teórico. Como número 3, correlación positiva entre los ítems. Se esperan que los ítems están correlacionados positivamente entre sí. Esto significa que si un participante corresponde positivamente a un ítem, es probable que también responda positivamente a otros ítems que midan el mismo constructo. Como mencionado antes, esta va a ser una medida comúnmente utilizada para evaluar lo que sería la confiabilidad de un conjunto de ítems que en una prueba cuestionario, donde los valores siempre están entre 0 y 1. ¿Y cómo va a ser la interpretación de estos? Bueno, vamos a tener el alfa que va a ser menor a 0.5, donde este indica una baja confiabilidad. Vamos a tener el alfa que se encuentra entre 0.5 y 0.7, donde este rango sugiere una confiabilidad aceptable, aunque esta podría ser mejorada, ya que puede ser que algunos ítems no estén atribuyendo o no estén contribuyendo adecuadamente a la consistencia del conjunto. Vamos a tener el alfa entre 0.7 y 0.9, donde este va a ser considerado bueno, aunque y es generalmente aceptado para la mayoría de las investigaciones sociales. Y tenemos el alfa mayor a 0.90, donde este puede parecer un resultado bueno, pero esto indica que puede haber una redundancia entre los ítems. Con respecto a la aplicación de la fórmula, ya tendríamos el número de ítems del instrumento, que sería 20. Otra vez el mismo número, que es el número de ítems 20 menos 1. Vamos a multiplicar y abrimos paréntesis, colocamos 1 menos la sumatoria de la varianza de los ítems, que sería el 7.914, y eso lo vamos a dividir entre la varianza total del instrumento. Vamos a cerrar paréntesis y luego procedemos a que nos dé el resultado, que en este caso sería el coeficiente de confiabilidad del cuestionario, que nos dio un resultado de 0.75.